Estos tres actores tienen un pasado en común que casi nadie conoce y para ellos significó una gran tristeza en sus carreras artísticas. En este breve video te voy a contar algo que casi nadie sabe sobre estos tres grandes artistas del cine mexicano y cuando lo sepas no volverás a verlos de la misma manera. Hablamos de los actores Fanny Kaufman, Óscar Pulido y Jorge Negrete. Como te lo dije, ellos tres comparten un pasado en común, y es que, aunque podemos identificarlos como grandes actores de la época de oro del cine mexicano, en realidad, ellos comenzaron siendo cantantes de ópera. Así es, ellos tres cantaban ópera, para muchos, el género más difícil de cantar. Entonces, ¿por qué abandonaron sus carreras musicales? Comenzamos con las damas. El caso de Fanny Kaufman es muy curioso, pero penoso. Por si no lo sabías, ella era originaria de Toronto, Canadá. A los 10 años fue llevada por sus padres a Cuba, donde tomaría clases de canto y declamación. La razón era que la niña amaba la ópera. En Cuba logró grandes triunfos hasta que, a los 21 años, se mudó a México para dedicarse al canto. Pero muy pronto, el público tan cruel destruiría sus sueños y su autoestima. Ella cantaba muy bien, pero era una mujer muy alta y muy delgada, y cuando estaba en el escenario gesticulaba con bastante expresividad al grado que el público se reía de ella al ver cómo abría la boca o por las caras que hacía. Gesticulaciones que casi todos los cantantes tienen que hacer para lograr sacar adelante sus interpretaciones. Pero Vitola solamente recibía carcajadas y burlas, por lo que decidió olvidarse de sus sueños por la ópera. Sin embargo, un día una persona de incógnito fue a verla cantar y al ver el potencial en ella para la comedia, decidió llevársela al mundo del cine. Su nombre era Germán Valdés Tintán. Cuando nos conocimos en La Habana cortó mi carrera artística. Yo hubiera sido la conesa. Y el resto fue historia. En el caso de Jorge Negrete, su máxima pasión era la ópera, y su historia es realmente inspiradora. Era un hombre que hablaba varios idiomas, era culto y había egresado del colegio militar. Su sueño era triunfar en la ópera, por lo que desde el inicio su educación musical se centró en este estilo. Jorge probó suerte en varias estaciones de radio e incluso en el Palacio de Bellas Artes, pero nada más algo no cuajaba. Algunos le aconsejaban dedicarse a otros géneros, como los boleros, pero él no pensaba cambiar de idea. Después se fue a Nueva York, siempre fiel a su sueño, pero al no ser aceptado en una audición y al ver que el dinero se le terminaba, comenzó a trabajar en otras cosas. Algunos productores de cine en aquel país llegaron a contratarlo para algunos papeles, pero siempre seguía fiel a su sueño. Durante esta época, Jorge Negrete se daba cuenta de que él llamaba más la atención, pero cuando cantaba otros géneros musicales, pues la gente no le prestaba gran atención con la ópera. El cine mexicano comenzó a buscarlo, viendo en él un gran potencial, pero él muchas veces dijo que no, pues su sueño era cantar ópera. Lamentable o afortunadamente, según como se quiera ver, una serie de eventos y situaciones dieron pie a que Jorge se convenciera de que lo suyo era llevar un traje de charro y cantar música vernácula, por lo que, tristemente para él, tuvo que ceder. Y aunque logró una fama inmortal, siempre se le quedó esa espina de dedicarse a la ópera. Sin embargo, en la cinta Dos tipos de cuidado, podemos escucharlo cantar una adaptación al español de la canción napolitana Oh Sole Mio. Además, en mi opinión, él siempre cantó la música mexicana como si estuviera cantando ópera, con esa poderosa voz que podía escucharse a varios metros de distancia.
Como comentario adicional, actualmente tenemos a dos nietos suyos llamados Rafael y Lorenzo Negrete, quienes heredaron el gran talento de su abuelo y no solamente se dedican a la música mexicana, sino incluso a la ópera. Búscalos en sus redes sociales, porque francamente me da coraje que otras personas sin talento sean más famosas. Por último tenemos el caso del actor Óscar Pulido, conocido formalmente como un gran actor y cantante, aunque esta segunda faceta casi pocos la conocen. Desde su juventud se dedicó a su pasión, la ópera, por lo que tras años de estudio, para el año de 1927, a los 21 años de edad, inicia su carrera musical en la compañía de ópera mexicana del maestro Castillo Guido. Todo parecía ser prometedor para el joven cantante, pues realizó varias giras no solo en México, sino en Sudamérica. A lo que pude investigar, al parecer su carrera se fue transformando a medida que su éxito crecía, pues el cine lo buscó para finalmente explotar su faceta como actor cómico, participando en más de 80 cintas, pero haciendo a un lado su faceta como cantante de ópera. No obstante, con la muerte de Pedro Infante en 1957 y el declive del cine mexicano, Óscar tuvo que buscar otros medios para seguir triunfando, por lo que, de mala gana, incursionó en la televisión mexicana, y aunque le fue bien, no era algo que le gustara. El actor Manolo Fábregas, uno de mis actores favoritos, lo invitó a una apuesta teatral llamada El Quijote de la Mancha, en formato de musical, donde de forma magistral Óscar interpretó el papel de Sancho Panza, además de que este papel le permitió explotar no solamente su lado cómico como actor, sino que le permitió retomar su carrera como cantante, dejando al público con la boca abierta al demostrar que todo este tiempo fue un gran cantante. Fíjate bien, porque hoy no es lo mismo que antes. Ahora hay que echar voz. Bajaba caballo por calles de Bravo. Y Agustín bajaba caballo. Dice una canción de José José: uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y pienso que resume muy bien todas estas historias. ¿Conoces algún otro artista del cine mexicano con una historia similar? ¿Qué opinas de las historias que acabamos de conocer? Déjame saber tus opiniones y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.